Para seguir hablando de esta noticia de la desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público, tenemos en el SEC de Perú 21 a la abogada Romy Chan. Doctora, feliz año, bienvenida. Feliz año, muchas gracias por la invitación. No, que le espero para todo este 2026 seguir consultando con usted, así como lo hemos hecho en los años anteriores. No, gracias a ustedes por la confianza y por todo el apoyo. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, nos agarra la primera semana ya efectiva del año con esta noticia, la desactivación de los equipos especiales. Tomás Gálvez, en una resolución publicada en el Diario El Peruano el día de hoy, desactivó el equipo Lavajato, el equipo Cuyos Blancos, el EFICOP y otro equipo más que investigaba las protestas durante el gobierno de Pedro Castillo. Ujú. ¿Qué le deja? ¿Qué sensación tiene después de ver esta decisión, de haber leído las resoluciones? Sí, bueno, esto es algo que se veía venir, ¿no? Ya desde el año pasado se comentaba, y no solo a nivel de la Fiscalía de la Nación, sino también a nivel de otros especialistas, ¿no? Que mantener estos equipos implicaba pues un gran presupuesto que en este momento podía ser mejor utilizado en el centro, que es la criminalidad violenta que ataca a nuestro país, ¿no? Entonces, realmente era algo que se esperaba, y creo que finalmente el fiscal de la Nación se terminó animando y dijo, ok, revolución en el 2026. Se puede, el hecho de que Tomás Gálvez sea interino, puede ser observado posteriormente, esta decisión puede ser observada por el fiscal ya titular que tome la Fiscalía de la Nación. No, para nada, porque en verdad él es interino, pero es fiscal de la nación. O sea, él está actuando en este momento como un fiscal de la nación en Mm. todo el sentido de la palabra. Que sea interino o no, que sea provisional o no, como lo son algunos Claro. fiscales, algunos jueces, no cambian nada las facultades que él tiene dentro del ejercicio del cargo, ¿no? Ahora, si un nuevo fiscal de la nación llegara más adelante, bueno, obviamente podría también tener un criterio distinto y reformular la institución como mejor le parezca, ¿no? Doctora, vamos a analizar equipo por equipo. A ver, primero el equipo Lavajato, que es el más conocido, el más mediático. ¿Más desaciertos que aciertos? ¿O sí se le aplaude el trabajo que ha hecho? A ver, yo creo que ha intentado hacer un trabajo de lucha contra la corrupción. Creo que eso es innegable, me parece a mí, ¿no? Y ojo, dejando de hablar de personas en especial, ¿no? Sino de viendo toda la evaluación del equipo. O sea, ha habido un buen grupo de fiscales que ha tratado de buscar estar a la altura de situaciones complejas, como es, por ejemplo, investigar a expresidentes de la República, ex primeras damas, personajes políticos, ¿no? Incluso al punto tal que ya se llegó a cuestionar si realmente se estaban quedando en el ámbito jurídico o Claro. si ya se había politizado, ¿no? Por el tipo de investigados que se tenían, ¿no? Pero lo cierto es que creo que ya no daba para más, ¿no? Ya se habían logrado los principales objetivos, estuvo el tiempo, mejor dicho, necesario para hacerlo, no se consiguió más y creo que tocaba ya un cambio, ¿no? Cierto también es que todo lo que se prolonga demasiado en el tiempo no tiene un buen fin. Claro. Por eso es que incluso los presidentes de la República en todos los países no son eternos, ¿no? Claro, tiene un periodo. Exactamente. Y lo mismo creo que pasa en este equipo, ¿no? El fiscal Germán Juárez Atoche fue el que logró las dos sentencias más reconocidas del equipo Lavajato. La sentencia Ollantumala y la sentencia Martín Vizcarra. En contraposición, pues tenemos al fiscal José Domingo Pérez, pues que no pudo sacar adelante un emblemático caso que se conoce como el caso Cócteles. Usted me dice, no podemos, no hablemos de las personas, pero ¿se podría destacar el trabajo de algún fiscal en específico para usted? ¿Cómo le Sí, parece? o sea, a ver, ya si hablamos de personas en específico, claramente sí, pues hay quienes han actuado o han tenido más éxitos que otros, ¿no? Y como muy bien lo indicas, el fiscal Juárez Atoche es digno de reconocer, porque además él fue avanzando, avanzando, no hizo mayor tema publicitario, mayor tema Perfil mediático, bajo, ¿no? perfil bajo, pero muy astuto, ¿no? Muy astuto pensando en su caso, concentrándose en lo importante, ¿no? Y diseñando sobre todo una estrategia, actuó con una estrategia, ¿no? Entonces, eso pues le permitió conseguir los aciertos que creo que al final han sido los que han sido más sonados, ¿no? No Claro, solamente en nuestro país, sino incluso en el extranjero. claro. Y hay que pues reconocerlo. Y creo que una de las formas en las que la fiscalía lo ha reconocido también es ascendiéndolo, ¿no? Que es lo que ahora tenemos. Entonces, ya con este fiscal que además había ascendido, que había conseguido ya los principales objetivos que se había propuesto, yo creo que ya pues ahí venía el tema, ¿no? ¿Mantenemos o no mantenemos al equipo especial, ¿no? Y claro, Claro. ya si mirábamos al fiscal José Domingo Pérez, más bien teníamos
una actuación distinta, ¿no? Yo creo que poco estratégica, generó un montón de investigados en cada caso, trajo a todos los abogados grandes de estudios a sus casos al incorporar a miles y miles de, bueno, cientos de personas, ¿no es cierto? A todos los empresarios, incluso procesó a los mismos abogados del caso, que ya obviamente hicieron el tema persona, se complicó, ¿no? Se complicó al punto tal que terminó frustrando alcanzar algún objetivo, ¿no? Y insiste, ¿no? Entonces, claro, ahí ya pues hay que también, creo yo, esto ser analizado desde el punto de vista ya institucional por Claro. todos los fiscales, ¿no? O sea, cómo es que a veces se puede perder la perspectiva y eso llevar a no obtener éxito, sino más bien fracasos, ¿no? Ujú. Entonces, independientemente de que haya habido o no haya habido responsabilidad penal en los casos que él tenía a su cargo, lo cierto es que la forma en la que los abordó, ¿no? La estrategia, si es que la hubo, en la que quiso abordarlo, no fue eficiente. Bien, vamos a FICO. Ujú. Contra el equipo especial contra la corrupción en el poder. Ya de alguna u otra forma ya venía venido a menos este equipo por algunas decisiones del fiscal de la nación que estuvo antes de Gálvez, si no me equivoco fue se me fue el nombre. Fiscal Anterior de Tomás Gálvez, Tomás Gálvez la, fi- estuvo la fiscal, la fiscal Patricia Benavides. no, Delia No, Espinosa, Delia claro. Espinosa. Es que en esta guerra de fiscales entre Delia Espinosa, Patricia Sí, sí, Benavides, ya uno no ya uno sabe se cuál. perdió. Es cierto, no es Ya uno cierto, es se correcto, perdió. Entonces, correcto. a quién le toca, a quién le tocó en su momento? Pero la última espina fue Delia Delia Espinosa. Espinosa, que pues, ella dice que es fiscal de la nación todavía. ¿Ah? Ya, Dice claro, que es fiscal claro, de la nación insiste, sí, suspendida, ella cuando sella sus cartas, fiscal de la nación suspendida, sí. ¿no? Pero bueno, ya venía menos el equipo EFICO. ¿Qué se puede rescatar? ¿Cuál fue, qué hizo bien, qué hizo mal EFICO? A ver, en su momento, nuevamente, ¿no? En su momento cumplió un rol, ¿no? Que era lo que necesitábamos, ¿no? Lo cierto es que cuando hay pues una sensación de desborde, lo lógico pues es que hay una concentración de las energías en atacar ese problema, ¿no? Claro, Como pasa hoy con el tema de la criminalidad violenta, ¿no? Entonces, en su momento yo creo que cumplió el rol de darle tranquilidad, orden a la institución, permitirle a los fiscales, darle la oportunidad a los fiscales de asomar la cabeza para poder justamente tener el chance de crear un ajedrez, ¿no? claro, Porque cuando uno está pues con 50 casos al día, como un fiscal, es imposible hacer eso, ¿no? El día a día, la vorágine del día a día sumerge a los fiscales, les impide mirar más allá. Entonces, darles ese espacio de respiro, de calma, para que ellos puedan entablar cosas nuevas, estrategias, fue positivo, ¿no? ya, Ahora, debe continuar, yo también creo que no es tan sano, ¿no? claro. Ya, y EFICO también tuvo un matiz que creo que se terminó mediatizando mucho, ¿no? Fue usado ya para que se destaque más que el trabajo en equipo, se destaque el trabajo personal de algunos Sí, y eso es personajes algo de que FICO. a veces se olvida, ¿no? Lo mismo pasó con el fiscal José Domingo Pérez, ¿no? El Ministerio Público en verdad es una institución, o sea, debe trabajar como un puño. Y además no sola, debe trabajar junto con la Policía Nacional, ¿no? Es el éxito en la coordinación de estos dos grandes entes que tenemos en el Estado, que está el éxito de la lucha contra la delincuencia en general, Claro, ¿no? Entonces, claro, el ya olvidar, como un partido de fútbol, ¿no? El olvidar que lo importante es meter gol, sin importar quién claro. lo haga, ya ahí nomás ya vamos en desventaja. Buen ejemplo eso, buena analogía, doctor. El equipo que se formó para investigar las protestas a favor de Pedro Castillo, como que no tuvo o no se conocieron muchos resultados de ellos, ¿no? Era muy difícil conseguir reales resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque la responsabilidad en el derecho penal es personal. Yo, la verdad, siendo honesta, creo que cuando se formaron estos equipos ya se sabía que no se iban a alcanzar grandes resultados, pero una vez más sirvió para aplacar la ira del momento, ¿no? Sirvió para engañar a los muchachos, ¿no? Como Claro. no se engaña muchachos, de algo estamos Sí, haciendo, ah, tranquilos, algo va a salir de esto, ¿no? Pero claro, en el Perú el tiempo hace que todo se olvide. Hay cosas gravísimas. A ver, creo que el ejemplo más claro es lo que pasó con el gobierno de Alan García, ¿no? A pesar de toda la inflación que nos generó, volvió a ganar como presidente de la República y se reivindicó, tuvo esa gran oportunidad, ¿no? Yo creo que esas cosas solo pasan en el Perú, ¿no? Donde el tiempo hace que a veces nos olvidemos de las cosas importantes. Y acá se jugó con la misma carta, ¿no? claro. Se dijo, queremos este equipo, vamos a un poco patear las cosas, se enfrían y bueno, ya viene la calma. Y eso es lo que ha pasado. Ahora vamos, doctora, con el equipo Cuello Blancos. Un caso que especialmente me interesa a mí por
los personajes que han avalado o que ha avalado la desactivación de este equipo especial, que es el señor fiscal coordinador de las fiscalías anticorrupción, el fiscal Omar Tello Rosales, que en algún momento, como ya lo reportamos en Perú 21, en el año 2021, en plena campaña electoral, él fue un obstáculo para que se desarrolle un operativo que venía siendo solicitado por una fiscal provincial en Huancayo, la fiscal Bonnie Bautista, que tenía como objetivo detener prácticamente la cúpula de Perú Libre, porque venían traficando con brevetes en una organización criminal que se llamó Los Dinámicos del Centro. Pues pero acá en Lima la fiscal no tuvo el apoyo por parte de su coordinador, o sea, el fiscal que tenía que velar para que la persecución del delito, como dicen los fiscales, se ejecute finalmente, ¿no? Entonces Omar Tello vuelve a la coordinación anticorrupción, volvió hace un mes, en diciembre, y ahora pues aparece diciendo que se debe dejar sin efecto la designación del coordinador del equipo especial de fiscales abocado al conocimiento del caso Cuellos Blancos y que los despachos fiscales del referido equipo podrían pasar a formar parte del subsistema de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. Y aquí entra otro tema, doctora Chan, que el fiscal interino Tomás Galvez, el fiscal de la Nación, sí tiene una investigación en Cuellos Blancos, es decir, el fiscal que está respaldando a Galvez para desactivar Cuellos Blancos va a tener a cargo esa investigación de Galvez. ¿Cómo podemos leer esta parte en esta desactivación de este equipo Cuellos Blancos? A ver, la situación siempre va a ser complicada desde el momento en el que el fiscal de la nación o la fiscal de la nación tiene una investigación a su cargo, o sea, tiene una investigación en contra. Eso ya hace la situación complicada, ¿no? Lo cierto es que el fiscal Tello es un fiscal de carrera, o sea, él tiene años en la fiscalía, ¿no? Y maneja y sabe, obviamente, Claro. cómo opera el Ministerio Público, sea para bien o sea para mal, ¿no? Ahora, el hecho de que él sea coordinador, y eso hay que estar muy atentos a ello, ¿no? No significa que él vaya a resolver todos los casos, ni tampoco que dependa de él la decisión de cada caso. Y por eso corresponde a que los fiscales que integran este equipo y que integran las fiscales anticorrupción, uno, tengan eso muy en claro, y dos, no pierdan nunca de vista, ¿no? El deber que tienen de luchar contra Claro. la delincuencia y defender la ley, ¿no? Y claro, eso va a salir a la luz, porque ellos son los responsables de hacer sus disposiciones. Lo que el fiscal Omar Tello puede hacer o no hacer es facilitar o dificultar la labor de coordinación que ellos tienen que realizar con otras fiscalías. Pero bueno, como pasó con Alan García, ¿no? Yo creo que hay que ver qué hace en esta segunda oportunidad, si se reivindica o no. Claro, porque ya tenemos el antecedente que desde la coordinación se impidió un operativo en donde ibas a allanar e ibas a detener personas. Ese es el antecedente inmediato, pasó hace unos años. Y luego, pues Omar Tello, dentro de la Fiscalía Anticorrupción, comenzó a dar ciertas directivas en su momento para que los fiscales informen a la coordinación, los fiscales provinciales, informen a la coordinación cualquier diligencia que iban a hacer. Tenían que poner en autos al fiscal Omar Tello. Puede que se repita ahora. Usted dice, hay que estar atentos, y claro que sí, ¿no? Claro, Hay hay que que estar atentos. vigilar. Y también yo me imagino el fiscal de la Nación estar atento a ello, ¿no? Porque independientemente de que él tenga o no una investigación, que eso va a seguir siendo así, esté el fiscal que esté, ¿no? Lo cierto es que creo que es una persona que ha mostrado generar cambios, ¿no? Generar cambios a nivel de la fiscalía, o buscar, hacer el intento, por lo menos, ¿no? Claro. Por lo menos hablar de una reforma, por lo menos hablar de hacer un mea culpa, de que hay que cambiar ciertas cosas en la fiscalía, ¿no? Entonces, yo entiendo, pues, que él también va a evaluar como corresponde a las personas que van a ocupar los diferentes puestos, ¿no? ¿Por qué? Porque, obviamente, si una persona, pues, no se reivindica o no da luces de que esté a la altura del puesto, corresponderá que otra asuma el cargo, como ha ocurrido con el fiscal Juárez Atoche, ¿no? Que también se vio, oye, caramba, este fiscal da para más, entonces, caray, lo reivindicamos, lo ponemos, lo premiamos, ¿no? Claro. Y yo creo que ese debe ser el criterio para abordar, para calificar a los fiscales y a todos los integrantes de la fiscalía, que se ha perdido, la verdad, en los últimos años, ¿no? Porque es bien duro, y eso sí tengo que reconocerlo, verlo, porque lo veo en el litigio día a día, ¿no? Para un fiscal es bien duro trabajar a veces muy fuera de horas, buscar cumplir con toda la carga, llegar tempranito, ¿no? Y encima, si algo sale mal, uy, todos van al ataque, ¿no? Claro. Dice, claro, pero a ver, nadie toma en cuenta que yo tengo 50 carpetas en simultáneo para el mismo día, que tengo 20
detenidos el día de hoy, o sea, no soy Superman, ¿no? Entonces, y eso yo creo que tiene que cambiar, o sea, la fiscalía tiene que reorganizarse. Así como hemos tenido casos de equipos especiales que, bueno, ahora ya no existen, con aire acondicionado, con oficinas muy bonitas, ¿no? Con un montón de asistentes, de adjuntos. Tú volteabas y veías San Juan del Lurigancho, veías Claro, Villa El Salvador y tenías fiscalías comunes, las fiscalías comunes fiscalías. que trabajaban encima de los expedientes, que ponían sus expedientes en sacos de arroz. En provincia pasa lo mismo. No, pero sí está peor la cosa. Yo lo digo, yo soy de Sí, Piura, he sí. ido hace poco a la fiscalía en Piura y por Dios, doctor, es un desastre. Es un desastre, ¿no? Entonces, Desastre. eso pues tiene que, caramba, un tema más de igualdad, ¿no? Todas las luchas son importantes, desde la que persigue al político corrupto, como el que persigue al criminal, al delincuente, al violador, que a veces hasta genera daños mucho más dolorosos, ¿no? En la población. ¿Cómo ve el panorama próximo del Ministerio Público en general? ¿Usted cree que estas broncas que hemos tenido en los últimos meses ya por fin de una vez se supere? No, lamentablemente no lo creo. No lo creo porque todavía la cosa está muy fresca, ¿no? Todavía las personas que han salido del puesto, como es el caso de la fiscal Delia Espinosa, Claro. no acepta, ¿no? Haber salido del puesto. Quiere regresar, está realizando todos los esfuerzos posibles para volver, ¿no? Y eso, pues yo creo que hasta que no hayan unas nuevas elecciones, de alguna manera se apacigüen las cosas, hayan nuevos gobernantes, y por eso muy importante el voto de la peruana y el peruano Ah, en no, estas clarísimo, elecciones, hay clarísimo, que ser conscientes clarísimo. de eso, ¿no? Para realmente, pues, generar ya un ambiente de cambio, ¿no? En este momento yo todavía lo veo prematuro, ¿no? A decir eso va a ser Ya, difícil. o sea, más bronca vamos a tener, Sí, doctor. o sea, la paz que está dando temporalmente el fiscal interino, como le dicen al fiscal Tomás Aladino, ¿no? Es temporal, ¿no? Claro. Pero vamos a ver cuánto dura, Sí, vamos a ver. Doctora, le agradezco por venir a Perú 21. Muchísimas gracias. ¿no? Gracias a ti. Y que tenga un feliz 2026. Igualmente. Bien, fue la abogada Romy Chan. Usted ya la escuchó y por supuesto esta entrevista la puede ver en la multiplataforma de Perú 21, en la página web www.peru21.pe, en la edición impresa de este martes 7 de enero y por supuesto en nuestras redes sociales. Nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.